Buenos días. Hoy continuaré con el tema de Alemania, principalmente, ¿no? Que también es como referirme a Europa en general, cuando hablo de la Iglesia Católica, de los privilegios, de las costumbres que son ancestrales. Y bueno, tratar de comentar distintos aspectos, ¿no?, de la vida eclesiástica, ¿no?, en Alemania, algo sobre Italia también. Y la idea es comentar varias situaciones diferentes que se relacionan entre sí y que dan como resultado una situación de Iglesia Católica en todo el mundo que podría ser mucho mejor. ¿Sí? Bueno, acá tengo un artículo sobre la Iglesia Católica en Alemania. Que trata de los salarios de los clérigos en Alemania. Hemos comentado ya en otra ocasión que los salarios en Alemania son pagados por el Estado alemán desde hace 100 años aproximadamente. Bueno, debido simplemente a que hubo un acuerdo, ¿no? Relacionado con una supuesta deuda que es supuesta por el momento, por lo menos para mí, y que habría que estudiarla muy bien, habría que hacer muchos estudios sobre la historia de Alemania, la historia desde la Edad Media, para ver cómo se fueron desarrollando los acontecimientos, de tal manera que tengamos una idea cabal de cuál fue realmente la situación, por la cual el Estado comenzó a pagar todos los salarios de los clérigos alemanes, que en principio es una contradicción tremenda, es una incongruencia muy grande. No puede, si hay una supuesta deuda, no tiene ninguna lógica y ningún sentido de justicia el hecho de que se le pague a los clérigos esa deuda. La Iglesia Católica no son solamente los clérigos. Por lo demás, el salario de un clérigo nunca puede ser pagado por el Estado porque siempre tiene que ser pagado por la comunidad religiosa. Está todo muy relacionado, hay una íntima relación entre la vida comunitaria eclesiástica y la retribución de los clérigos. Aun si hubiera una deuda con la Iglesia Católica del Estado alemán o de cualquier otro país, no tiene ningún sentido, no tiene ninguna, digamos, validez de justicia o no tiene ninguna validez moral el hecho de que el Estado le pague los salarios, y qué salarios, a los clérigos, obispos y los cardenales, y más otra cantidad de beneficios que le da además de los salarios. Así que esto es algo que tenemos que estudiarlo, repensar lo que está sucediendo en el mundo para bien de la Iglesia Católica, no para, digamos, cercenarle derechos a nadie, no para, digamos, impedir a la Iglesia Católica realizar su cometido, que es el de evangelizar principalmente, el de enseñar al pueblo la doctrina católica.
Bueno, este es un artículo, no me gusta mucho mencionar a veces quizás la fuente porque quizás la gente no asocia mucho, asociamos quizás a, a la ideología de institución que acá comenta esto, con la veracidad de los hechos o con el sentido de, digamos, de verdad que haya, la veracidad que pueda haber en lo que acá se comenta, ¿no es cierto? En las buenas conclusiones que pueden sacar. De todos modos, vamos a tratar de juntar muchos elementos de juicio para después llegar a una conclusión que podamos compartir todos los hombres y mujeres de la Tierra. Esto, como digo, bueno, es The Concordat Watch, una página europea que, bueno, menciona los concordatos que se hicieron en varios países, que también son dignos de estudio y de corrección, ¿no es cierto? Dignos de ser corregidos porque hay errores. Y más allá de la doctrina que tenga esta gente, estos señores, la ideología, respecto de algunos aspectos de la moral cristiana, bueno, justamente hay, aunque parezca como diría, aunque parezca mentira, podría decir, muchas veces instituciones que no son católicas, digamos, practicantes, podemos decir, o católicas por convicción, bueno, pues dan una perspectiva de Iglesia Católica que está equivocada y que los católicos que supuestamente practicantes que estamos en Iglesia Católica no queremos reflexionar acerca de esos temas. Y muchos nos sentimos conformes con la situación actual, con este statu quo. Bueno, ¿cómo se convirtió Alemania en la fuente de ingresos del Vaticano? Se pregunta. Una transcripción en inglés del animado video de Spiegel de junio de 2010 revela esta historia desconocida. Una semana después de su publicación, los políticos alemanes rompieron un tabú y comenzaron a cuestionar públicamente su tradición de 200 años de cobrar impuestos por los salarios de los clérigos a un costo de alrededor de 480 millones de euros en 2014. Bueno, no entendiste nada, pero lo voy a decir por partes, a ver si puedo explicarlo. El tema fundamental es que se dieron cuenta los políticos de que algo no funciona bien, entonces cuando comenzaron a cuestionar públicamente la tradición de estar pagando durante 200 años salarios a los clérigos con dinero del Estado, con dinero estatal, lo cual es totalmente falto de sentido común, de ética también. Estos pagos de los salarios se realizan a las dos iglesias principales, la católica y la protestante. Bueno, la protestante está, digamos, es la luterana, pero también hay varias confesiones protestantes que están incluidas, pienso, ¿no? Acá dice, cuya propiedad fue confiscada durante la secularización de 1803. Estos subsidios estatales para 2013 ascendieron, año 13 digo, estamos en el 24, a 480 millones de euros. Digo esto porque actualmente son más de 500 millones, creo que alrededor de 600 millones lo que están recibiendo ahora anualmente. Pero además, esto se agrega, porque esto no tiene que ver directamente con el impuesto eclesiástico. La Iglesia Católica Alemana recauda año tras año aproximadamente, algo así como, ya son en este año entre 5.000 y 6.000 millones de euros anuales, lo cual es muchísimo dinero, pero muchísimo dinero.
Pero en realidad, claro, acá dice que para el año 2013, el total de impuestos eclesiásticos que recaudaron en Alemania es de más de 10.000 millones de euros, más de 10.000 millones, porque acá en este caso fueron 5.500 millones para la Iglesia Católica y 4.500 millones aproximadamente acá dice 4.800 millones de euros para los protestantes. Los pagos exigidos al Estado alemán durante más de 200 años son de duración ilimitada aparentemente. Y sin embargo, unos meses después de la emisión de ese programa, la Iglesia Católica alemana exigió que sus propios pagos a las víctimas de abuso clerical se limitaran estrictamente a un tope de indemnización de 5.000 euros. Bueno, esto no tenía pensado leerlo porque si no se me hace muy largo el tema, pero acá dice justamente que mientras la Iglesia recibe por el impuesto eclesiástico, que está bien, es impuestos que lo pagan los fieles, que le descuentan los fieles, pero igual no quiere decir que esté bien. El impuesto eclesiástico es esencialmente no congruente con la manera que debe tener la Iglesia de administrarse. No tiene ninguna congruencia, no tiene ningún sentido de justicia o de practicidad, no. Es simplemente que todo el dinero que recauda el Estado alemán, descontándole una parte de los impuestos a los alemanes católicos, bueno, todo ese dinero va a la conferencia episcopal, a los obispos. Entonces los obispos distribuyen el dinero, lo administran. Y hay un montón de inconvenientes, hay millones de inconvenientes con esa administración, que no debería realizarse de esa manera porque, te repito, como dije en otra ocasión, creo, cada parroquia tiene que administrarse con el dinero de los fieles de esa parroquia, de ese barrio, de esa comunidad católica. Está tan maravillosamente creada ya la parroquia católica que se puede administrar perfectísimamente con el dinerillo, con las limonas de los miembros de ese barrio que aportan a la parroquia como católicos, y eso da para todo absolutamente. Y es extraordinaria la manera como puede una parroquia estar plenuma de actividad, de frutos apostólicos, de actividad docente, de beneficios a la comunidad, a los pobres. Es increíble todo lo que puede dar una parroquia, estando, pues, por supuesto, administrada correctamente y organizada como debería estarlo, ¿no? Bien. Por eso, ¿qué están diciendo aquí? Que mientras tienen tanto dinero, que es muchísimo dinero, bueno, dicen que van a pagar un límite como máximo, esto es del 2013, iban a pagar un máximo de 5.500 euros. No, espera. 5.000 euros de indemnización por cada víctima de abuso sexual que ha habido. O sea, bueno, y eso es de otros países que como que un poco van mezquinando quizás el tema de la indemnización. Yo no entiendo nada de eso, ¿no? Pero si dicen acá que 5.000 euros no alcanza, bueno, tal vez, no quiero decir que yo conozca mucho, simplemente que, bueno, en principio no parece muy justo, ¿no es cierto? Bueno, no parece, no estoy tan seguro. Acá, bueno, se refiere a un locutor, ¿no?, de un canal de televisión, quizás o de la radio, que dice que está refiriéndose a los planes de austeridad alemanes. Porque claro, muchas veces esto se daba, este artículo, digamos, habla de una época
en la cual el contexto era un contexto de austeridad propuesta por el gobierno alemán por el hecho de que tuvo que recortar al menos 10.000 millones de euros anuales hasta el 2016 en los gastos, ¿no?, estatales. Y luego dice, los bajos salarios y los desempleados por estas medidas sufrirán, pero no los clérigos, porque no les alcanzan los clérigos muchas veces, digamos, ¿cómo diría? Las dificultades que sobrevienen cuando hay una crisis económica. Entonces como que ellos están como protegidos, como blindados de alguna manera, por la manera justamente como ellos organizaron el tema de los salarios, junto con el gobierno. Ahora bien, acá dice también que se refiere a varias diócesis, ¿no?, cómo reciben muchos millones cada diócesis por el tema del impuesto eclesiástico. La iglesia protestante también está patrocinada, es decir, subsidiada. El año pasado solo el Estado de Baviera pagó más de 80 millones de euros a ambas denominaciones. ¿Sí? Bueno, serían la católica y la protestante, ahora quiero decir. En la Baja Sajonia, 7,6 millones de euros por los católicos y 30 millones de euros por los protestantes. En total, los salarios pagados por el Estado solo en ese año, creo que ahora 2013, ascendieron a 500 millones de euros. Los dignatarios de la Iglesia, es decir, los clérigos como los obispos, los cardenales, no han mostrado desdén por este sucio lucro, así nos dice el periodista. También para el hermano del Papa, en aquel entonces era Benedicto XVI, Ratzinger, a ver, claro. También hermano del Papa, dice acá, hermano del Papa Ratzinger, ¿no? Alemán, bueno, sacerdote, ¿no? Vivía en Alemania, obvio. Y le dicen al padre Ratzinger, hermano de Benedicto XVI, porque decía, también para el hermano del Papa la frugalidad no parecería ser la primera necesidad. Y le dicen, buenos días, señor Ratzinger. Quería preguntarte si consideras adecuado que en estos tiempos los obispos sigan siendo pagados por el Estado. Y la respuesta fue, naturalmente, ¿por qué no? Porque las iglesias, dice el periodista, reciben el impuesto eclesiástico. Los miles de millones de euros, ¿sí? El Estado, la respuesta del padre Ratzinger es, el Estado también saqueó la iglesia y robó, sábelo todo, es decir, robó de todo, dice. No es así. La iglesia y los obispos sirven al bien general. Bueno, ves, acá es cuando tengo que detenerme y explicarte, porque la iglesia y los obispos sirven al bienestar general. A ver, entonces, si sirven al bienestar general, tienen derecho a recibir un salario del gobierno, del Estado, ¿no? Pero no nos olvidemos que hay un pasaje en el Evangelio que Jesús dice, una vez que ustedes, los pequeños que lo llaman así, sus obreros, ¿sí?, sus jornaleros, porque él dice, rueguen al dueño de la mies que envíe operarios a su mies. O sea, para Jesús todos los apóstoles son una especie de jornaleros, no príncipes, gerentes, no presidentes, CEO, no, son pequeños, son obreros de la viña del Señor.
no quiere decir que sean burdos trabajadores, no, no. Simplemente que el único dueño de la viña es Jesús y bueno, no quiere decir también que no tengan beneficios. Son obreros pero distintos de la otra gente, de los otros obreros, que tienen más facilidades para muchas cosas, que tienen una vida más ordenada, que reciben de la providencia muchísimas ayudas que otros no reciben, pero muchísimas. Entonces, los obispos sirven al bien general. Dice Jesús, una vez que habéis hecho todo lo que tenían que hacer, digan, somos siervos inútiles. Hicimos lo que hicimos fue simplemente cumplir con nuestro deber. Porque tenemos otro obispo, como en España, dijeron, no decir algunos, podrían decir, lo que pasa es que nosotros hacemos caridad con los pobres. Bueno, sí, está bien, pero digamos, pero no quiere decir por eso que si se hacen caridad de verdad, la Iglesia Católica, como hace muchas veces, como presta muchos servicios muy buenos de caridad, no quiere decir que por eso tenga que recibir salario de Estado. Acá dice también saqueó la iglesia y robó, sábelo todo. Bueno, un momento, no. Hay que empezar a estudiar muy bien todo eso. Y si hubo realmente un robo concreto, bueno, pero estudiemos todo lo que sucedió. El momento de ese supuesto robo, toda la historia anterior de subsidios y privilegios que tuvo la iglesia, que los tuvo, y toda la historia posterior a ese momento que suponete que sea 1803. Entonces, hay que ver todo en conjunto, el conjunto, no solamente una parte de la historia, ¿no es cierto? Y podemos llevarnos grandes sorpresas. De hecho, más allá de cualquier deuda que tenga el Estado en la Iglesia ha estado recibiendo trillones de dólares en privilegios que no tenía que recibir, por más deuda que haya. La deuda no tiene nada que ver con que uno no pague los impuestos. Hay que pagar todos los impuestos. El salario debe pagarse dentro de la Iglesia Católica, todos los salarios. Y los salarios de los empleados, sí, y los estipendios, si querés llamémoslo así, creo que debemos llamarlo de otra manera, para que no se entienda como un salario comparable con el de un obrero, jefe de sección, gerente. No. Es simplemente un estipendio para que tengan lo necesario para vivir dignamente, ¿ok? Y que lo tienen, y que tienen beneficios que no son el salario, pero que valen como muchos salarios los sacerdotes y las monjas. ¿Sabéis? Bueno, también, hubo un cardenal al que le han preguntado, ¿sí? Y a otros obispos preguntaban también. Pero a veces la respuesta, ¿no? También es semejante, ¿no es cierto? Porque dicen que son fondos que el Estado le quitó a la Iglesia hace 200 años. Bueno, me gustaría que lo estudiemos mucho más el tema. Si hacemos un simple cálculo, ¿no es cierto? Y multiplicamos 500 millones de euros por 200 años, bueno, es una cifra increíble, ¿no? Y eso es solamente uno de los beneficios que recibe la Iglesia Católica. Eso desde el 1903 para ahora, que es innumerable la cantidad de dinero que sale por todos lados del Estado para la Iglesia Católica, que ya te voy a mencionar algunos. Además, la historia anterior a 1803 es importantísimo estudiarla por el hecho de que yo te pregunto, a ver, la Iglesia estuvo acostumbrada desde el siglo IV
a hacer cabildeos con el Estado para conseguir propiedad, para conseguir terrenos, para conseguir extensiones de tierra, para conseguir beneficios para sus templos, para sus monasterios, sus conventos del Estado. Habiendo habido tanta confusión, ¿no? Esa mezcla de dinero con los de los diezmos, por ejemplo, que muchas veces el diezmo, bueno, el diezmo era algo que se le obligaba a la gente a pagar, y que a veces el diezmo lo cobraba el Estado, una cosa, todo un desorden muy grande. Habría que estudiar ese desorden que hubo y cómo fue que la iglesia llegó a tener tanto dinero como el que tuvo en esa época, en 1803. Habría que ver cómo llegó a la iglesia a tener tantas propiedades. Porque te repito, la iglesia no necesita las propiedades porque sí. Necesita lo que necesita para sus apostolados. Un templo, un monasterio, un convento. Un monasterio puede tener un poco de terreno para cultivar y viven de la agricultura y la ganadería algunos. Pero no significa que tengan que tener miles de hectáreas cada monasterio, ¿no es cierto? Y bueno, los obispos le dicen también, sí, pero eso fue hace tiempo, 200 años. Y contestan, pero hay obligaciones contractuales y naturalmente yo también estoy cubierto por eso. No me pagan con fondos privados y eso se aplica a todos. Bueno, pero no me pagan con fondos privados. No sé qué tiene que ver los fondos privados con que... No sé. Un sacerdote, obispo, cardenal, tiene que recibir el salario de la Iglesia Católica. Esas son digamos, ¿cómo diría? Son premisas que tenemos que tenerlas bien claras antes de razonar todo lo que viene con respecto a la situación Iglesia-Estado. No podemos decir a boca de jarro pasó esto y ya está, porque eso es lo que pasaba en muchos países. En Argentina, por ejemplo, hubo una deuda por allí en la época de un presidente Rivadavia, hace como 200 años, y entonces, bueno, como nos deben plata, entonces nos tienen que dar plata, pero en un momento hay que precisar esa deuda. Hay que presentar pruebas verídicas, no sé si, o veraces, ciertas. Porque aun cuando hay una prueba, como puede haber una prueba cierta, tengamos en cuenta que hay dos, por favor, tengamos en cuenta que hay dos maneras de actuar de la Iglesia Católica. Y esto, bueno, me duele mucho decirlo, yo no, en general, ¿no? Estoy tratando temas que, bueno, que muy poca gente los trata, así como cuando hablé de la educación, que se me ocurrió decir, bueno, cada uno tiene derecho a elegir la educación, a que sus hijos reciban la educación según la educación primaria, secundaria, según sus propias convicciones, la de los papás, por ejemplo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el Estado tiene que subsidiar las escuelas, lo cual no tiene ninguna, absolutamente ninguna lógica desde todo un punto de vista. O que invocan la libertad religiosa. Como es la libertad y como tiene que haber libertad religiosa y tenemos que tener libertad religiosa, que por supuesto que hoy en día está muy atacada en muchos lugares del mundo, en todos lados. Pero hay aspectos que no tenemos que relacionar con la libertad religiosa. ¿Sí? Entonces, bueno, esto que yo te cuento ahora también es algo que tenemos que entender los católicos alguna vez en la vida. El salario mensual de los obispos en Alemania
que son pagados con los impuestos que se les cuentan a los laicos, o sí, a los fieles católicos, por la fuerza, porque si es católico, ya está, le descuentan aunque no le guste. Entonces, le sacan el 8 o 9% de los impuestos, le descuentan, de hecho, se toman para ellos el Estado y después lo entrega a los obispos. Y acá, cuando habla del salario, ya te digo, está un poco separado el impuesto eclesiástico. Es una dotación de dinero que el Estado entrega que no tiene que ver directamente con el impuesto eclesiástico, pero es el Estado. Bueno, entonces, acá te dice que según la escala salarial, los obispos ganan entre 8.000 y 11.500 euros por mes. Y en otro lugar leí que hasta 16.000 euros podrían llegar a recibir algunos cardenales. Es una barbaridad de dinero. Un padre de familia con 2 hijos, con 4.000, 5.000 euros, tiene para vivir estupendamente bien en Alemania. O por lo menos muy bien. Y se tuvo que pagar la casa, tuvo que pagar la escuela, tiene que pagar la escuela de los niños, la salud, el alimento, el vestido, tiene que mantener un millón de cosas tiene que pagar. Mientras que el cardenal no paga nada y el obispo porque no tiene la casa que se la da la diócesis o la Iglesia Católica, ¿no? Como institución. Tiene todo, no paga servicios públicos, no tiene que pagar alquiler, no tiene que pagar una hipoteca, no tiene que pagar nada, tiene todo servido. Tiene auto, ya te voy a mencionar en otro momento todo lo que recibe un obispo, además del salario. Entonces yo pienso, si de esos 8.000 o 11.000 o quizás 14.000 euros que ganan por mes los obispos, sí que podrían ahorrar más de la mitad, pero tranquilamente por ahorrar más de la mitad o mucho más. Entonces, si vos sumás lo que pueden ahorrar mensualmente, supongamos que sean 5.000 euros mensualmente, en 10 años, pero disculpame que haga la cuenta, me parece odioso, pero tenemos que pensar en todo esto. La cuenta es muy grande porque son 500 por 120, 5.000 por 120. 5.000 por 100 son... No puedo creer, 500.000 euros. 5.000 por 100 son 500.000 euros. 100 meses, supongamos. 20 más serían 600.000 euros. Podrías juntar 600.000 euros en 10 años. Lo cual no tiene ningún fundamento eclesiástico, no tiene ninguna... No tiene ningún sentido. Es dinero de los fieles, te digo, te repito, el dinero de los fieles que los obligan a pagar ese impuesto. Ahora bien, ¿no te parece que hay una relación entre todo este desbarajuste, todo este desfasaje de salarios, que los paga quien no tiene que pagar, quien no tiene que pagar, y que la parroquia no está funcionando como debiera? ¿No te parece que hay una relación entre esto, esta situación, y que estén cerrándose cientos de templos en los últimos años en Alemania? Cientos de templos, por no decir que pueden llegar a ser miles en décadas. Entonces, ¿no te parece que tenemos que reflexionar los obispos, los cardenales, los fieles?
Acá dice un profesor, ¿no? Horst Hermann. No sé, aparece la opinión. Por lo que nunca fue su derecho en primer lugar, toman millones, año tras año, hasta el día de hoy. Y todo el mundo sigue pagando. El imperio del Kaiser pagó, la República de Weimar pagó, Hitler pagó y la República Federal sigue pagando. Es decir, en 200 años hubo distintas formas de gobierno y todos pagaron. Hoy en día, las dos iglesias estatales anteriores, bueno, creo que se refiere a la católica y la protestante, la llama iglesias estatales este señor periodista. Dice, hoy en día las dos iglesias estatales anteriores tienen menos miembros que nunca, pero ahora tienen más dinero que en la década de 1960, en el apogeo de, bueno, acá dice una palabra en alemán, Wirtschaftswunder, no se entiende nada. En la iglesia evangélica luterana del norte de Elbia hay cada vez menos miembros. Lo que no ha disminuido son los pagos, en cambio, por parte del Estado. Que se han mantenido igual. Y naturalmente esto se suma a los 300 millones de euros que recibe del impuesto de la iglesia. Una zona de Alemania, solamente una pequeña zona de Alemania estamos hablando. Acá dicen, necesitamos estos 11 millones, de alguien que habla, a un eclesiástico que se refiere a una pequeña región de Alemania. Necesitamos estos 11 millones de euros porque cumplimos una tarea de Estado. Apoyamos a las guarderías, apoyamos a las iglesias del Estado. Esta es una tarea de protección de los monumentos históricos también, ¿no? Dice. En otros estados alemanes esa tarea la cumple el Estado con nosotros, la Iglesia. Y eso lo apoyamos porque es justo, completamente justo, que la Iglesia reciba esos subsidios. Bueno, a mucha gente no le parece nada justo, le parece una injusticia grandísima. Lo que el Señor no menciona, que opinaba recién, es que el Estado también paga, bueno, acá dice, a Diaconie y Caritas. Son dos organizaciones de caridad. A Caritas ya muchos conocen, pero Diaconie es una organización parecida a Caritas, quizás de los protestantes, no sé. Dice, las agencias de servicios sociales protestantes y católicas, sí. Y que tienen casi 50 millones de euros al año que reciben, ¿no? De contribuciones de los fieles, etc. Acá dice que las iglesias contribuyen con un 2% adicional a eso, no más. Y acá dice, quizás irónicamente, muy generoso y tal servicio al bien general. Bueno. Ahora, quisiera comentarte algunos aspectos también de Italia, de cómo es la vida en Italia. Los cardenales, obispos, acá dice el título, ¿no? En este artículo, ¿cuán rica es la Iglesia Católica? El Papa, el título dice el Papa contra las propiedades fastuosas de los obispos de Italia. Alguna vez el Papa, más de una vez, el Papa opinó quejándose, lamentándose, ¿no? de algunas malas costumbres que hay dentro de la Iglesia Católica. En esta ocasión, en una asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Italiana, el Papa dijo, el dinero y el poder ensucian.
y pidió que se abandonen los bienes no dedicados al culto. ¿Sabes la cantidad de bienes que hay no dedicados al culto en Italia, Alemania, España, en muchos lugares? La iglesia posee en el mundo inmuebles que valen 2 billones de dólares. Bueno, esto, digamos, hasta podría ser pequeña esta cifra, 2 billones con B larga. Pero bueno, pero quizás no dice tanto, es mucho dinero, sí. Pero conviene ver en detalle también cómo es por dentro, ¿no? de las diócesis y el Vaticano, cómo va todo, porque es allí donde se nota con más claridad el derroche, quizás, el escándalo administrativo. Cuando yo te digo todo esto, te cuento, lo que pido, lo que solicito, es que recemos por esto, que cada uno lleve esto a la oración, que sepamos que tenemos que rezar por los obispos, por los cardenales, los sacerdotes, los diáconos, las monjas, todos los que están consagrados, y los laicos comprometidos también con la iglesia, los laicos fieles, para que todos los católicos recibamos el Espíritu Santo, para que haya un nuevo Pentecostés, por así decir, en el mundo, de modo que entendamos los católicos cómo debemos pensar acerca del dinero, cómo debe ser cada tarea de cada uno según su estado, sea obispo, sea sacerdote, cardenal, papa, laico, en todas las actividades que realizan. El Papa le había hablado a 226 obispos de Italia, casi todos serían, ¿no? Dijo que el clero abandone las propiedades materiales no dedicadas al culto y citó como una parábola al cura descalzo, simple y esencial, vecino a los humildes, que nada pide para él. No sé realmente dónde fue que se refirió a esta parábola, pero está hablando de la pobreza, ¿no es cierto? De la sencillez, de la austeridad. Los obispos lo aplaudieron con fría formalidad al Papa, que escuchaban la conferencia del Papa. La mayoría son conservadores, dice acá. Bueno, quizás muchos tienen que ver que sean conservadores, pero bueno. Sabiendo que saldrían disparadas estimaciones fastidiosas. La prensa ha publicado que la Iglesia posee en el mundo 1 millón de inmuebles. Sumando todo, no es de extrañar, que valen al menos 2 billones de dólares. En Italia, casas y palazzi, que son edificios enteros, algunos de gran valor, forman un patrimonio de 115.000 inmuebles. 115.000 inmuebles. Según el grupo RE, no sé qué es, que realiza estimaciones para el Vaticano. Esto incluye lugares de culto, centros de enseñanza, hospitales y conventos. El 20% del patrimonio de edificios y terrenos de la península itálica es propiedad de la Iglesia. El 20% del patrimonio de edificios y terrenos de la península itálica, de Italia. Y las cifras crecen sin pausa. Solo en Roma,
cada año son registrados unos 10.000 testamentos con donaciones a la iglesia. Es decir, muchos católicos hacen un testamento y dejan sus propiedades a la iglesia católica. Y acá dice, más de uno de los obispos que escuchaban al Papa en la clausura de la asamblea anual habrá sonreído además porque Francisco no mencionó que sobre la iglesia italiana caen todos los años una lluvia gigantesca de euros por la contribución fiscal del 8 por mil del impuesto a las ganancias. Es decir, el 8 por mil del impuesto a las ganancias lo descuenta el Estado italiano por un pacto que hizo también del impuesto eclesiástico con los obispos para descontarle a los que voluntariamente quieren que descuenten el 8 por mil de los impuestos para que vaya a la Iglesia Católica. Otra vez aquí lo mismo. Son como 13 países en Europa, que los únicos del mundo, que claro, en lugar de cada laico llevar su dinerillo a la parroquia, que todo se administre perfectamente en la parroquia, no. Una burocracia increíble, costosísima del Estado, de que se ocupa de descontarle a cada uno, ¿no? Y entregarlo a los obispos. Eso tiene un costo enorme. ¿Que lo pagan quién? Los laicos, los fieles, que no deberían pagarlo. Porque que el fiel camine 12 cuadras para ir a la parroquia y entregar su contribución mensual, semanal, etcétera, no cuesta nada, absolutamente nada. Y lo tienen ya para empezar a utilizar, y lo utilizan ellos. El dinero de ellos, de cada parroquia, para esa parroquia. Cuando de otra manera se desordena absolutamente todo. Solo una tercera parte de los 1.000 millones de euros que recaudan por el impuesto eclesiástico se dedica a la caridad. El 70% es derivado al sustentamiento del clero y a exigencias del culto y pastoral. ¿Te das cuenta de cómo acá, yo no sé si están exactamente así lo que dice el artículo, porque los salarios en Italia también quisieran que vaya por otro carril? O sea, hay muchos países, el tema del salario, la Iglesia Católica, como que no los obispos no quisieran que cada parroquia le pague a sus sacerdotes, que de allí, que además la parroquia contribuya con los obispados, y que los obispados, con el dinero que reciben, bueno, de ese dinero puedan vivir los obispos y pagar obras de caridad también. No, parecería que ellos quisieran que el dinero de los obispos y los sacerdotes y de los cardenales venga separado de todo lo demás, de modo que esté más seguro, que lo tengan seguro, porque que haya seguridad para esos salarios, y lo demás sí puede ser inseguro, de acuerdo con la situación económica. No sé si me entiendes. Está bien que la situación económica sí está peor que hace años anteriores. Bueno, el dinero no va a ser el mismo. Los salarios quizás se puedan resentir por el hecho de que, bueno, que ahí puede haber una plata, pero lo que te quiero decir es que ellos, por ejemplo, establecen un salario, ¿no? Que también no sé, no lo entiendo por qué, no entiendo por qué. Establece un salario de tantos euros para el cura, para los obispos en muchos países. Y entonces, bueno, pase lo que pase, ellos cobran ese salario. Pero bueno, por eso te digo, cada parroquia tiene que determinar su salario, cada parroquia es un mundo, y tenemos que dejar que ese mundo se administre como ese mundo puede, y puede hacer excelentemente bien. Y puede crecer la parroquia. Lo más importante es que la parroquia puede tener más fieles, tener más casamientos, más bautismos. Es decir, hay una manera de organizar la parroquia que es como que vos pones, cuando vos lo organizás de esa manera, es como que tenés un poco de muy buena tierra y buenas semillas y buenos sembradores, ¿me entendés? Entonces no puede fallar, no puede fallar.
El Vaticano, bueno, acá dice algo que es increíble, ojalá que, bueno, no sé si ojalá que nada, digo, puede estar equivocado, pero bueno, pero acá parece que tiene alguna noción. Dice, lo mismo sucede en Alemania, ¿no? Respecto de, comparado con Italia, una iglesia riquísima y naturalmente en Estados Unidos también, donde el Vaticano, según libros de denuncia y documentos filtrados con el consiguiente escándalo, concentra sus principales inversiones, estoy refiriendo a la Iglesia Católica, en los caveau no sé cómo se pronuncia, de la Reserva Federal de Nueva York, donde 70 países tienen parte de sus reservas áureas de oro, ¿no? Se refiere. Descansarían más de 10.000 millones de dólares en lingotes de oro de la Santa Sede. Bueno, esto lo dijeron. Esto puede no ser verdad, ¿sí? Puede no ser verdad, digo yo, porque no me atrevo ni siquiera a leer lo que a leer como dice acá, sabiendo que acá ellos se aclaran, ¿no? El Vaticano posee además participaciones accionarias, esto sí es cierto, ¿sí?, en muchas empresas norteamericanas, lo cual no quiere decir que no pueda haber 10.000 millones de dólares en lingotes de oro, no. Simplemente te quiero decir, no te lo quiero afirmar como que yo me lo sé perfectamente. El Vaticano posee además participaciones accionarias en muchas empresas norteamericanas. Hay reservas de oro y cuantiosos patrimonios financieros también en Suiza e Inglaterra. Los otros países más bendecidos con los dineros de la iglesia, que son estos dos que mencioné, a través de una compleja telaraña de sociedades. Eso, la telaraña de sociedades. ¿Te das cuenta de que cuando los católicos supimos en el mundo cuál es el verdadero patrimonio de la APSA, por ejemplo, que es una institución que administra el patrimonio de la Iglesia Católica en el Vaticano? ¿Qué sabemos los laicos de todo el mundo? ¿Cuántos bienes tiene el Vaticano? ¿Cómo los administra? ¿Cuántas inversiones tiene? ¿Dónde hay en detalle las inversiones que deberíamos conocer todos los laicos en cada parroquia del mundo, en cada lugar del mundo? Y cualquier ciudadano de cualquier país debería saberlo. Y toda esta telaraña debería estar explicada, detalle por detalle, empresa por empresa, acciones por acciones, todo bien detalladito. Tendría que estar detallado. Nunca lo hemos reclamado nadie, no somos de reclamar a los laicos. El laico necesita participación, conocimiento de lo que sea en la iglesia y participación en la administración, por lo menos para ver qué está sucediendo, ¿me entiendes? ¿Y por qué es necesaria la participación de contadores, abogados, administradores de empresas, economistas, en el Vaticano, e inclusive en los obispados grandes también? Es decir, en todos lados hace falta laicos profesionales y no profesionales, muchos laicos hacen falta en todos lados. Y no están en esos lugares. La decisión de Francisco de hacer una limpieza a fondo en los templos financieros del Vaticano ha enflaquecido el patrimonio y las ganancias del IOR, que es el Instituto para las Obras de la Religión, conocido como el Banco del Papa, o sea, el Banco del Vaticano también dicen, ¿sí? Es que funciona como un banco. Dice, con una legendaria y negra fama de operaciones non santas, claro, con la mafia italiana, con un montón de temas. El IOR maneja ahora un patrimonio de depósitos de 6.000 millones de euros y sus ganancias se redujeron el último año a 16 millones, con una caída en picada de 70 millones de euros. Bueno, nosotros leímos esto, ¿sí? Ahora, ¿sabemos que esta es toda la verdad? No creo que sepamos, aun cuando este periodista o esta gente, esto es un argentino el que hizo este artículo, estamos tan seguros, lo tenemos de fuentes que quizás no son tan seguras, ¿no es cierto?
Por supuesto que sabemos que es cuantiosa la fortuna que tiene el Vaticano, pero es que nunca lo supimos. Desde que fue fundado el Vaticano, en 1929 aproximadamente, nunca supimos qué se hizo con el dinero que recibió la Iglesia Católica, ¿no? De indemnización, miles de millones de liras, y nunca supimos qué se hizo. Hoy por hoy no sabemos nada de lo que pasa en el Vaticano. Porque más en el Vaticano no hay laicos, parecería. No hay personal laico. Hay ahora mucho más, quizás que está poniendo el Papa, nombrando el Papa Francisco, pero hace poquitos años un señor que trabajaba en el Vaticano, laico, cada vez que atendía el teléfono decía: Monseñor, ¿qué tal? Monseñor esto, Monseñor aquello. Y él tenía que estar aclarando constantemente que no es Monseñor. Porque todos eran monseñores o cardenales, ¿entiendes? La gran mayoría. Entonces, así como yo te dije que está en el derecho canónico, por suerte, que tiene que existir un Consejo de Asuntos Económicos en cada parroquia, lo voy a repetir ahora, por favor. En el Vaticano tiene que existir, llamarlo si querés Consejo de Asuntos Económicos, porque es lo que tenemos, ¿no? Para no mencionarlo, pero algo así, para participar de manera consultiva, ¿sí? A modo de grupo de consulta, en todo lo que se hace en el Vaticano. Y hay ocasiones en que he leído por allí, no sé si es un obispado, que el obispado lo determinó, que no sé cómo fue el asunto, que hay cuestiones que el obispo las tiene que realizar con la aprobación unánime de todo el Consejo de Asesores, ¿entiendes? Y me parece bien que haya situaciones en que tenga que realizarse, que tenga que tener esa condición, por el hecho de que hubo mucha malversación de fondos. No puede un obispo decir por sí mismo: voy a construirme una mansión para mi obispado de 40 millones de euros. No puede, no puede. Y sin embargo lo hizo un obispo y no le cuentas a nadie, y se la pasó construyendo la propiedad, y pasaron meses, años, y nadie decía nada. Nadie decía nada. Hay una institución en el Vaticano, se llama Propaganda Fide, que es el Ministerio de la Curia dedicado a las misiones, que cuenta con un presupuesto enorme. Yo también me pregunto por qué tiene un presupuesto enorme. Me cuesta entender la misión de esa institución. Como te decía, porque de pronto como me pongo a hablar, tiene un presupuesto enorme en Propaganda Fide. En Roma, el Palazzo de Propaganda Fide, la central sería el edificio, luce espléndido en la Plaza España, en el corazón del centro histórico más comercial y rico de la capital italiana. Se estima que Propaganda Fide posee 957 apartamentos, la mayoría de lujo, que valen unos 9.000 millones de euros. Están alquilados a precios de mercado a los comunes mortales, es decir, a particulares. Pero una parte consistente de esas propiedades ha sido históricamente utilizada como mercadería de intercambio de favores con los poderosos de cada época. O sea, ¿qué quiere decir? Que fueron utilizados para actividades corruptas de los clérigos. Ojalá que no, que me equivoque. Porque dice:
como mercadería de intercambio de favores con los poderosos de cada época. Algunos pagan cifras simbólicas, incluso comercios de lujo, en los que según las murmuraciones, que se murmura por allí, la Iglesia Católica tiene también sus intereses económicos que defender. Bueno, intereses económicos que quizás no tienen que ver tanto con el apostolado, ¿no es cierto? Con la enseñanza del catecismo, con la enseñanza de la verdad de la fe, con la formación de los laicos. Las historias escandalosas son interminables. El Papa Rey gobernó Roma durante muchos siglos. El segundo instituto operativo vaticano que sostiene el sistema de los patrimonios inmobiliarios es la APSA. Quizás el primero sería Propaganda Fide, como dije recién. Y APSA, APSA, significa Administración del Patrimonio de la Santa Sede, que posee nada menos que 5.050 apartamentos, sobre todo en Roma. Habla de un escándalo, ¿no? Bueno, no voy a leer. El reciente escándalo por más de $500.000 que pagó la APSA, así, esos más de $500.000, un negocio equivocado, burdo, escandaloso que hicieron algunos cardenales, ¿sí? Y además también se refiere a cientos de miles de euros que pagó la APSA, esa organización católica, por las reestructuraciones en el lujoso apartamento del cardenal Tarcisio Bertone, ex secretario de Estado. Concentró los focos de atención en los 41 cardenales, 41, que alojan en no menos de 200-300 metros cuadrados en el Vaticano y en los alrededores de la Plaza San Pedro, en suntuosas residencias. Bueno, quiere decir, me parece, que viven residencias de no menos de 200 o 300 metros cuadrados dentro del Vaticano o en los alrededores de la Plaza San Pedro, que también pertenece al Vaticano. Hay propiedades que no están dentro del Vaticano, del radio del Vaticano, pero que están en Roma, cerca del Vaticano, pero pertenecen al Vaticano. Las casas, dice, en los alrededores de la Plaza de San Pedro, en suntuosas residencias decoradas con muebles y obras de arte de gran valor. O sea, para los cardenales, esas residencias. Las casas gratuitas, escuchá, de los cardenales que tienen un salario de 5.000 euros. ¿Sabías que en el Vaticano los cardenales tienen un salario de aproximadamente 5.000 euros? Es lo que leí hace un tiempo, ¿viste? No sé cómo estará ahora, pero aproximadamente 5.000 euros. Y tienen las casas gratuitas en la Curia Romana, que son propiedad de la APSA. El tema amarga a Bergoglio, que como el cura descalzo que citó ante los obispos italianos como ejemplo, vive en la residencia de Santa Marta, el hotel interno del Vaticano, en 50 metros cuadrados, el Papa. En APSA han pasado cosas raras. Bueno, se sabe, sí, muchas cosas raras. Ahora, el foco, dice, está en el titular, esto es, ahora te hace muchos años atrás, el cardenal Domenico Calcagno, procesado por malversación de fondos desde hace una semana por manejos más que desprolijos de las finanzas de la diócesis de Savona, cuando era su obispo. O sea que el titular de APSA, que maneja miles y miles de millones de euros en propiedades, estuvo a cargo de un cardenal que fue procesado por malversación de fondos en su diócesis.
Después hay otro ejemplo de un cardenal, llamado Eminencia Rambo por su pasión por las armas, de las que es un gran coleccionista. El cardenal explica su extraña pasión para un hombre de iglesia, como es él, justificándose. Soy un cazador. Dice, no, parece que se refiere a Calcaño, que es el mismo que me cité recién, porque dice, Calcaño no vive en uno de los apartamentos dentro o cerca del Vaticano. O sea que el cardenal a cargo de Absa, ¿sí?, en aquella época, que fue procesado por malversación de fondos, le decían Eminencia Rambo, coleccionaba armas, y Calcaño no vivía en uno de los apartamentos dentro o cerca del Vaticano, que los tiene, los puede tener gratuito, puede tener una habitación gratuita perfectamente, ¿no? No, dice, Calcaño no vive en uno de los apartamentos dentro o cerca del Vaticano. Como prefecto de la administración apostólica, como jefe de APSA, se hizo adjudicar una residencia de campaña en un suburbio romano que tiene hectáreas de buena tierra, habitada también por animales, sobre los que el purpurado dispara las armas que colecciona en sus momentos de descanso. Bueno, esto es lo que te leí de Italia, algunos ejemplos, ¿cierto? Algunos de los poquísimos ejemplos principales, hay muchos más, de cómo ves que hay muchísimas irregularidades, ¿entiendes? Hay muchas irregularidades, no se puede entender. Digo, mira, yo tengo también mucha tristeza, pero bueno, pues tengo esperanza. Creo que los obispos son los hombres más importantes que hay en el mundo. Lo voy a decir siempre, porque el obispo tiene un poder de hacer el bien enorme y tenemos que rezar por ellos porque ellos necesitan de nuestra oración. Y el favor que le pueden hacer a los obispos, justamente los cardenales, los senadores, los diputados de todos los países, los políticos, los jueces, los gobernadores, los alcaldes de ciudades, de pueblos, uno de los más grandes favores que pueden hacer por ellos, además de rezar, es que trabajen por la derogación de todas las leyes de privilegios. Parece mentira, ¿viste? Cómo estamos en un mundo tan globalizado, ¿no? Que estaba pensando que de tanto pensar, acá, un rato, ¿no? En las constituciones de los países, que hay que purificarlas de los errores tremendos que contienen algunas, y ahora parece que quieren agregarle un error, y también el peor de todos, en Francia, que consiste en que esté asegurado de manera constitucional el derecho al aborto en Francia. Entonces, por eso te digo, las constituciones de los países, muchas son semejantes, tienen una estructura similar. Tenés derechos y garantías de los ciudadanos, tenés la manera como se organiza el gobierno, tenés la división de poderes, la periodicidad en el gobierno, cómo se votan las leyes, el juicio político, más o menos es un poco semejante en todos los países. Y ¿qué sucede en varias constituciones en el mundo? Que dentro de la constitución está consagrado el derecho a no pagar impuestos, como ya te lo mencioné. Bueno, esas son las grandes cosas que hay que corregir en las constituciones. Pero ¿por qué? ¿A qué quiero llegar con esto que estoy diciendo, que ya te lo dije otra vez? Ya lo dije en una o dos ocasiones. Que llegará un momento tal vez en que las constituciones de todos los países serán muy parecidas, más de lo que son ahora. Entonces es como que se podría, pensando profundamente en los
en la historia constitucional y en la mejor manera de organizar un país, ¿no? Con la división de poderes, con respeto a los derechos fundamentales. Bueno, podría haber una especie de ejemplo de constitución para todos los países. Que por lo menos sirva para que tengan en cuenta los países cuáles son las cuestiones que no pueden estar incluidas y las que sí deberían estar incluidas y que no están incluidas. Por ejemplo, la concesión de privilegios, no, de ninguna manera. Los derechos como en Francia, ahora el derecho de matar al niño, no. En la Constitución, absolutamente no. Y en cambio sí la protección de la vida desde el momento de la concepción. La mención a un ser superior, Dios. La Constitución norteamericana dice, ¿cómo es? Una nación bajo Dios. Lo dice en inglés y suena un poquito más entendible. En español no sabemos traducirlo muy bien, no podemos quizá. Pero a nation under God, algo así. Y esa frase parece fabulosa, ¿no? De distintas maneras, de esa manera, podríamos algo semejante decir. En Argentina dice, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. Bueno, la Constitución dice así, no está mal para nada, porque hablamos de un Dios, no hablamos de Dios católico, del Dios de los luteranos, de los evangélicos, ¿no? De los testigos de Jehová, ¿no es cierto? De los musulmanes, de los judíos. Creemos en Dios, a la larga creemos en Dios, la mayoría de los habitantes de la tierra. Y entonces, bueno, por eso te digo que solucionar los problemas de la Iglesia Católica implica muchos aspectos de orden constitucional, respecto de orden jurídico dentro de la Iglesia Católica, con la reforma del derecho canónico, hay que sea una reforma muy grande de ese derecho canónico. Y también la corrección de algunos errores históricos que ya no tienen que ver con la Constitución, no tienen que ver tanto concretamente con los concordatos, con las leyes, que es, por ejemplo, el tema, que no me canso de repetirlo, y pido paciencia y pido que lo estudiemos, es el tema de la famosa frase del Papa Pío XI, un gran papa que lo admiro especialmente, yo especialmente lo admiro porque amo la acción católica que fue, y él es hombre que se consagró a la propagación de la acción católica en el mundo de una manera magnífica, pero bueno, cometió el error, que yo lo llamo error, pero lo que pasa es que después, si muchos católicos copiamos ese error y lo repetimos y lo predicamos y exigimos lo injusto que contiene esa frase de Pío XI, entonces ya no es un error, ya no es un error. Y tenemos que corregirlo lo más pronto posible. Es más que un error pretender, como se cita en muchas constituciones, inclusive constituciones provinciales, ¿no? Que bueno, que el Estado va a tener escuelas en las cuales para los padres de los hijos, para que ellos tengan una enseñanza según sus propias convicciones. Esa frase deberíamos erradicarla de todos los textos
para cuando si es que con ello queremos justificar la solicitud de dinero para la Iglesia Católica, para las escuelas, para las parroquias, para lo que sea. No debemos conectar la libertad religiosa con los subsidios a la religión. Ahí está el quid, están los problemas más grandes que tiene la humanidad. Ya no la Iglesia de Italia, de Australia, de España, de Argentina, de Perú, de Bolivia. No, están toda la humanidad perjudicada. Por esa manera que tenemos que entender esa frase. Tengo entendido, me parece que antes de Pío XI nadie dijo que la escuela no tiene que recibir ayuda estatal y demás. Si lo hubiera, bueno, me corrijo, ¿sí? Pero inclusive está en el libro de Doctrina Social de la Iglesia, está clarísimo, pero más claro que en ningún lugar, el error en que se afirma taxativamente que el Estado debe contribuir económicamente con las escuelas. Entonces todo esto, los salarios, la administración parroquial, por eso te digo humildemente que el manual que yo propongo para organizar la parroquia es un poco la base, es la base del principio de una reforma total de la Iglesia Católica, de una vuelta a la fecundidad apostólica. Al triunfo total para conquistar para Cristo a todas las almas del mundo. Un poco te mezclé los temas, pero quiero decirte que quizás vas dándote cuenta que hay elementos que corregir que son fundamentales. Entonces, acá por ejemplo, ¿no? Había un lugar. A ver por acá. Acá, para ir terminando, ¿no? Porque esto puede continuar mucho tiempo. Lo de Alemania, ¿viste? Puedo seguir con Polonia, Hungría, Eslovaquia, Croacia, República Checa. Es para hablar horas y horas y horas de lo mismo. Y puedo sumar y sumar y sumar argumentos. Pero ¿a qué queremos llegar con todo esto? ¿A qué deberíamos arribar después de razonar tanto, de pensar para bien de la Iglesia y del mundo? Bueno, que hace falta ponerle un fin a esto de exigirle la Iglesia Católica deudas al Estado. Ojalá que un día la Iglesia Católica diga, renunciamos a todo reclamo de deuda, absolutamente todo reclamo de deuda, y renunciamos a todos los privilegios que hemos recibido que nos han hecho daño y nos siguen haciendo daño. Acá, después de hablar, ¿no es cierto?, de la historia, ¿no?, de que algún día, porque dicen, por ejemplo, ¿no?, a un día tendrán que terminar con todo esto. Lo concreto, ¿querés que te diga lo que es? Me parece a mí. Los gobernadores y los legisladores, los jueces, tienen miedo. Ellos creen que deben plata y tal vez no se debe nada, muchachos. Tal vez no se debe nada. Acá, después de hablar mucho, ¿no?, del tema, ¿no?, bueno, de escuchar algunos argumentos, ¿no es cierto?, hay que poner, dice, ese punto final, ese pago final, ha sido el punto de fricción durante el siglo pasado, siempre.
Poner fin a estos subsidios estatales con un pago único costaría miles de millones de euros de los presupuestos federal y estatal. Costaría miles de millones de euros del presupuesto federal y estatal. O sea, además de toda esa inmensa cantidad de dinero que se ha dado a la Iglesia Católica. Y que la Iglesia Católica, si cierra templos por cientos de asientos, ¿necesita la Iglesia dinero entonces? Siendo que cierra templos en una época en que recibe miles de millones de euros en Alemania, de los fieles. Entonces, ¿no te parece que hay que hacer un reordenamiento nuevo? ¿No te parece que hay que barajar y dar de nuevo, como decimos en Argentina? Barajar y dar de nuevo, es decir, juntar todas las cartas y empezar a dudar nuevamente, a repartir nuevamente. Es decir, no pienses en el juego de cartas, pensá en que no. Borrón y cuenta nueva, podemos decir también. Que no significa resignar ningún derecho ni nada, por lo contrario. Significa empezar a cumplir con los deberes que tenemos y dejar de recibir derechos que no tenemos. Te suplico que lo pienses y que reces. Primero que reces. Entonces, acá hay un protestante que decía, ¿no?, que no tiene ninguna certeza. ¿Quién tiene certeza de tal deuda de tal año? Nadie. Hay que hurgar en la historia y ver todo, pero absolutamente todos los aspectos, ¿entendés? Todas las aristas del problema. Acá dice el hombre: a la radio alemana, ¿no?, le opinó un señor que se llama Georg Anthony, no sé, decía, creo que es protestante el hombre, por ahí lo había leído. Acá, un alto funcionario protestante de Berlín, ¿sí? Bien. Bueno, sería una equivalencia al clérigo católico. Las iglesias tendrían que estar de acuerdo con cualquier oferta que los políticos finalmente pudieran hacer, agregó un alto funcionario protestante de Berlín, como dije recién. Tendríamos que obtener una suma que reemplace lo que ahora nos pagan, dijo Georg Anthony a la radio alemana. Dependería de lo que nos den, dice el hombre. Ahora parece que ya le gusta que recibir un poco más de lo que dijo antes. Dependería de lo que nos den. ¿Sería propiedad? ¿Acciones? ¿Dinero? Solo entonces podremos ver qué podemos financiar con eso. Bueno, pero ¿qué fundamentación tiene este señor para decir lo que dice? ¿Qué prueba tiene? Que junten pruebas los protestantes y los católicos en Alemania, que hagan un estudio bien hecho, bien pensado, profundo, que traten de demostrar, y después todos los demás alemanes que no comparten esa idea, que no la van a compartir tal vez, seguro, bueno, van a hacer también un estudio profundo y van a dar su opinión, ¿me entiendes? Pero estamos hablando al tuntún. Uno de pronto dice: tendrían que estar de acuerdo con cualquier oferta, las iglesias, los católicos y los protestantes. ¿Te das cuenta de cómo acá no hay? Acá yo no sé si los legisladores, los jueces y los políticos en Alemania tienen pavor de ocuparse del tema, o si es que tienen, o que falta un poquito de valentía para encarar el tema, ¿no es cierto? Porque, primero, a ver, si me permitís, el salario no se tiene que pagar de ninguna manera del Estado. Tienen que suspender completamente los salarios del Estado a la Iglesia Católica. Y por supuesto, después están las demás religiones, pero la Iglesia Católica tiene que suspender el cobro de esa plata en todo el mundo. Segundo, la Iglesia tiene que pagar todos los impuestos, absolutamente todos. ¿Qué relación tiene una deuda? No, el impuesto hay que pagar, el impuesto municipal.
Si no, el municipio no puede tener dinero para mantenerse. Es un desastre un municipio que no pagan los impuestos municipales. La parroquia tiene que estar bien organizada. No tienen que cobrar los sacramentos. Tenemos que tener abierto todo el día. No podemos cerrar todo y decir después quejarnos de que no hay fieles. ¿Sí? Te lo digo, quiero decir con modestia. Si me pongo un poquito así... Si me entusiasmo cuando te hablo, bueno, no es porque no quiero enojarme para nada. Me duele, pero... Porque yo, como todo el mundo, necesita a los sacerdotes, los obispos, los cardenales, las monjas, los laicos, necesitamos de todos. Somos parte de ese cuerpo del cual estamos hablando. Y queremos que ese cuerpo místico, que la iglesia, se santifique, que sea santo. Entonces, los bienes materiales no son la solución. Me parece que si los obispos, los cardenales, los laicos se juntan y debaten, yo creo que tenemos que llegar naturalmente a la conclusión, de una manera muy segura. Llegaremos a la conclusión de que no, mejor dejemos de pedir, de reclamar deudas, dejemos de permitirnos recibir dinero que pertenece a los contribuyentes de impuestos y además paguemos los impuestos. Y la iglesia va a ser lo que la iglesia debe ser en todo caso, una iglesia verdadera, la católica. San Ambrosio decía, no merece el título de religión aquella que necesita de subsidios para subsistir. Yo diría aquella que pide, que acepta. Porque mirá, cuando los católicos pensamos cuáles son cuáles son los pros y los contras, ¿no es cierto?, de pedir o no pedir, por llamarlo así, ¿no es cierto?, el pago de deudas, ¿sí? O digamos, cuáles los puntos a favor o los puntos en contra, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que durante toda la historia de la Iglesia hubo cabildeos ante los estados, ante los gobernantes, reyes, príncipes, presidentes, gobernadores. Hubo cabildeos para conseguir privilegios. Eso no queda ninguna duda. Y grandes privilegios. Sabemos que el salario de Estado es un escándalo que viene funcionando hace 100 años y los mismos papas santos como son, que no cuestiono lo más mínimo la canonización de esos papas admirables. Hay que resolverlo. Ningún clérigo debe recibir salario del Estado. Entonces, es cierto también que en la Iglesia Católica, muchos clérigos, no digo todos, ojalá que sean pocos, pero hubo clérigos en la Iglesia Católica que han utilizado argumentos de obrepción y de subrepción para conseguir privilegios. Y lo siguen utilizando actualmente. Por ejemplo, actualmente, ¿con qué? Con el hecho de que en Chile, hace poco quisieron escribir una nueva constitución, el Estado, y entonces todo el mundo opinaba. Nadie les pidió concretamente que se presenten en la comisión que estudiaba, ¿no?, los legisladores, ¿no?, los constituyentes, por así llamarlos,
que estaban preparando la nueva constitución, el proyecto. Aparecieron de pronto representantes, un cura católico, un líder protestante, un musulmán, judío, varios de otras iglesias protestantes, un grupo de líderes se presentaron ante los constituyentes y miren, con una nota, quisiéramos que se respete la libertad de religión. Bueno, pero ¿de qué manera? Porque algo se respetó la libertad de religión. Por supuesto que también no se respetó, pero lo que se respetó hay que reconocerlo, ¿sí? Entonces solicitaban, ¿no? Que sí se respete la libertad religiosa, pero eso parece que consistía en que, bueno, que haya acuerdos de colaboración entre la Iglesia y el Estado. ¿Sabes lo que son acuerdos de colaboración en España? Se hicieron miles de esos. Significa que en la parroquia católica de tal o cual lugar, ¿sí? Se rompió el techo del edificio parroquial. Bueno, entonces el intendente de la localidad, el alcalde de ese pueblo, le entrega tantos miles de euros a la parroquia para que arregle el techo. Así de sencillo, fíjate vos. Eso es un acuerdo de colaboración. No hay ningún acuerdo. Y no hay ninguna colaboración. Es obtener ilegalmente dinero del Estado para hacer lo que la parroquia tiene que hacer. Y así, acuerdo de colaboración por una obra de arte que tiene una parroquia. Entonces restaura esa obra de arte el municipio porque considera que es importante ayudar, ¿no?, a la parroquia. No puede considerar nada. Eso tiene que ser los católicos. Entonces, acuerdo de colaboración. Es un curro. Disculpame. Curro. Y también dice que el Estado debe haber participación estatal y religiosa en la educación. Como muchas veces consiguieron en esos cabildeos que se escriba según sus propias convicciones de los padres para que el Estado pueda dar religión católica, y también te podrían decir religión judía, como en Argentina también reciben subsidios las escuelas judías. Y también a una iglesia musulmana, supongamos, y también a una iglesia protestante, no muchas, ¿no?, pero han recibido. Entonces, ¿cómo es eso de que el Estado tiene que subsidiar la enseñanza supuestamente religiosa? Porque no sabemos. Es decir, al recibir subsidio del Estado, esa educación necesariamente, en mi opinión, se desvirtúa. No es la verdadera religión católica que se enseña, porque muchas veces acomodan a las exigencias del Estado. Para que no les quiten los subsidios, tratan de tener una relación, ¿sí?, suave, delicada y correcta. Entonces, existen todavía los cabildeos, existen los lobbies, existen los curros, disculpame. Porque parecería, no te enojes, pero parecería que... Haceme una frase que dice que toda la vida es sueño, un escritor decía, que toda la vida es sueño, y los sueños son. Dentro de la Iglesia Católica parece que algunos pensamos, y también de alguna otra religión, dice, que toda la vida es curro, y los curros son. Y me refiero a los curros, denomino como curro, bueno, lo que es conseguir el impuesto que yo tengo que pagar y no pago, la ayuda del gobierno, mientras nadie diga nada, bueno, les pido todo lo que pido, ¿sí? Y bueno, y yo te hablaba de subrepción y obrepción porque detrás de muchos pedidos de privilegio tiene que haber o subrepción o obrepción, una de dos. Subrepción es cuando, para conseguir algo, un favor, la misma Iglesia lo explica en el derecho canónico, ¿no?, inclusive, que para conseguir un favor, la Iglesia
no dice toda la verdad. Puede decir una parte, una verdad que puede ser parcial, pero no toda la verdad. Necesitamos dinero, sí, fenómeno, necesitamos dinero. Y no tenemos, no tenemos. Pero sí, lo podemos tener porque lo pedimos a los fieles y todo eso, así funciona siempre. Entonces, pero también a veces ponemos otros motivos, ¿sí? Entonces eso se llama subrepción. Es decir, ocultamos una parte de la verdad, ocultamos todo lo que tengo que decir para conseguir lo que solicitamos. Y la obrepción consiste en simplemente falsear la verdad. Es decir, no decir la verdad directamente. O decir algo que tiene apariencia de verdad, pero que no lo es. Entonces, de esa manera, no sé, pero 2 billones de dólares que lo tiene la iglesia, como dice que tiene alguien en todo el mundo, no es nada comparado con el dinero y las tierras y las posesiones y las propiedades y la cantidad de dinero que recibe la iglesia en subsidios y regalos del Estado a lo largo de toda la historia. A mí me parece que la Iglesia Católica tendría muchos más santos que los que tiene. Como ya lo dije, en muchas ciudades y pueblos de todo el mundo. Si hubiera estado bien organizada y administrada. Si se hubiera enfocado principalmente en lo espiritual y no tanto en lo material. Lo cual yo mismo lo tengo que tener en cuenta, por favor. No quiero hacer ningún juicio de ningún tipo, simplemente pido que recemos por la iglesia. Eso es lo principal que pido. Por el Papa, principalmente. La oración por el Papa es parte de la vida del cristiano, es parte importante. Nadie debería dejar de hacer por el Papa constantemente. Y si ese Papa se equivoca, como creo que se equivocó el Papa Francisco también en muchas cosas. Bueno, rezar por el Papa Francisco, que también acá dijo algo muy bueno, dijo verdades bastante interesantes. Mira, en cierta manera lo que yo te quiero te podría sintetizar esto de como que en la Iglesia Católica debe producirse un renunciamiento histórico a nivel global en todos y cada uno de los países, en todas y cada una de las regiones de esos países. Histórico y necesario, histórico no porque sea un acto de generosidad, no, porque es necesario. ¿Entiendes? Porque este renunciamiento histórico debió haberse realizado en el siglo IV de la historia de la Iglesia Católica, del cristianismo. Si Dios quiere, yo trataré de tratar estos temas en otra ocasión. Espero que no te haya cansado con tanta cháchara, ¿no? Pero gracias y hasta otro momento. Que Dios te bendiga.